Eso. Sí. ¿Cómo te ha ido como servidora pública, Beatriz Aldaco? Tú eres investigadora, eres escritora, eres una amante de la lectura, y te toca, pues, ahora que, como en la polaca, aguantar trancazos también. Totalmente. Y sobre todo en tiempos de López Obrador, el presidente más atacado, pues aquellos que estamos por la transformación del país, estés o no como servidor público desde la trinchera informativa, pues toca aguantar también la dosis de veneno que de alguna manera nos roza por el simple hecho de apostarle a un proyecto como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido bien porque, como dice el dicho, como dice el saber común, las cosas de quien vienen. Entonces era de esperarse que quienes estaban acostumbrados a ser los intocables, los protagonistas, los dueños per se de las prebendas, de las becas, de los estímulos, era de esperarse que reaccionaran a un cambio. Antes la cultura era buen negocio para unos cuantos. Para unos cuantos la cultura era un buen negocio porque estaba mafiada, o sea, había grupos, había mafias, y entonces los integrantes de estas mafias, que ahí se mencionan en el libro, pues controlaban a los gobiernos en turno para que las becas, los apoyos, las publicaciones, los estímulos fueran dirigidos a un grupo muy selecto y muy acotado a los intereses de estos grandes, les llamábamos antes intelectuales, ¿no? Pero yo creo que la figura del intelectual, como la creíamos, se nos desmoronó, porque si uno lee, y el libro pues es parte, tiene esa intención también, desmitificar esas figuras, desmitificar el discurso, ver que de pronto se vuelven muy pequeños a la luz de la objetividad que tendríamos que tener de la realidad, o sea, negar las cosas. A ver, Beatriz, esto sí es interesante, para mí apasionante. Como solo por decirlo, ¿no? Un Vicente Serrano, un Juan Pérez, una María López, con mucho respeto lo digo, en redes sociales puede exhibir las mentiras de un Héctor Aguilar Camín, o de un Enrique Krause, o de un Guillermo Sheridan, o de unos de estos personajes. Y eso es fascinante. Sí, cómo el pueblo se levanta. Así es. Cuando amerita la cosa y exhibe a los gigantes, a los que se creían gigantes. Sí, y que ahora son, con todo respeto a los enanos, a los que tienen corta estatura, pues son enanos intelectuales, entre comillas, y es muy fácil, es que realmente cuando yo digo, pero qué libro, qué complicado, no, o sea, exhiben su discurso de tal forma que es fácil irlo desmontando e ir extrayendo de cada uno de los párrafos que escriben esos personajes, como Aguilar Camín, como Krause, etc., y desmontando los valores que están ahí escondidos, como el racismo, como el clasismo, la discriminación, la arrogancia, el sentirse superiores al resto de los mortales, o sea, esa imagen del intelectual que pasa con una aura, una cauda así que como si hubiera que abrirle camino, ¿no? Iluminados, tocados por Dios, vacas sagradas. Viendo los demás hacia abajo, o sea, es terrible, o sea, lo padecimos mucho tiempo. Yo creo que pues todo el periodo neoliberal fue así, se desarrollaron los intelectuales creyéndose realmente entidades superiores, dioses del Olimpo, intocables, y como dices tú, llegó un momento en que las redes sociales y el momento histórico de la transformación son la coyuntura para poder que tú, que yo, que otros, que no pintábamos para nada o pintábamos muy poco, podamos hablar abiertamente en contra de ellos y al tú por tú, ya no como aquellas figuras que no había manera de alcanzar porque eran superiores y su discurso era maravilloso, y nos lo creímos mucho tiempo. Yo creo que antes de que entrara el presidente,
de que entrara López Obrador, de que ganara las elecciones, ya muchos nos veníamos desencantando esos personajes, pero se exhiben totalmente como es natural cuando llega el cambio y llega una ideología al poder y una forma de hacer política completamente diferente a la que teníamos anteriormente. Entonces, por supuesto que reaccionan.